Nocturno en que nada se oye, en medio de un silencio desierto como la calle antes del crimen, sin respirar siquiera para que nada turbe mi muerte, en esta soledad sin paredes, al tiempo que huyeron los ángulos, en la tumba del lecho dejo mi estatua sin sangre, para salir en un momento tan lento, en un interminable descenso. Para los periodistas, las palabras más comunes son miedo, silencio, muerte, censura. Sin brazos que tender, sin dedos para alcanzar la escala que cae de un piano invisible. México ha sido, ya desde hace varios años, uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Estamos pasando ahora por tiempos que son complicados, tiempos de riesgo, incluso lo podemos calificar de alto riesgo, porque hemos estado advirtiendo el incremento de quejas que se han presentado en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en términos generales de agresiones. México es un lugar complicado porque aparentemente no es un lugar que esté en un conflicto bélico. Aparentemente aquí no hay guerra. Entonces es un lugar complicado porque no parece, no se evidencia lo peligroso que es. Reporteros Sin Fronteras, que es otra organización que trabaja temas de periodistas en riesgo a nivel internacional, también en sus datos más recientes ubicó a México como uno de los países más letales para el ejercicio del periodismo. Después de Siria y de Afganistán, sigue México. El nuevo siglo nos trajo también otra realidad que nos tocó de golpe a la puerta y brutal, la persecución de periodistas. Y como en la historia, las mujeres no aparecíamos. No había periodistas mujeres agredidas en México. Precisamente en el tema de mujeres periodistas, con CIMAC hicimos un esfuerzo de visibilizar la importancia que tiene el trabajo de la mujer periodista. Muchas veces está mayormente victimizada, no solamente por el ejercicio periodístico, sino también lo que enfrentan como mujeres, que es parte de este rezago histórico que hemos tenido en detrimento de los derechos de las mujeres. Seas o no seas periodista, la libertad de expresión para las mujeres en general es un terreno que todavía hay que ganar. Las mujeres que expresan una opinión frente a cualquier cosa reciben una andanada de misoginia a través de las redes sociales que es brutal, que entonces lo que genera es inhibir la libre expresión de las mujeres de cualquier tema. La criminalización del periodista cuando es asesinado se vuelve también una forma de violencia severa, porque tiene que ver con justificar la ineficiencia del Estado por decir te pasó algo porque eras malo. Las autoridades cuando matan a un periodista siempre siguen un mismo patrón, ¿no? No han empezado ni a investigar casi, pero lo primero que empiezan a decir es que seguramente no estaba relacionado con su trabajo, que tiene que ver con algo de su vida personal. Andaba metido en cosas raras o metido en cosas raras, o fue un crimen pasional, ¿no? Eso lo hacen mucho también en el caso de las mujeres, ¿no? Como en el caso de Regina Martínez en Veracruz, que es una poesía, la misoginia, la sentencia del juez y las investigaciones de la policía, porque entonces resulta que estaba relacionada con quien la mató. Efectivamente, en el caso de Regina está muy bien identificado todos los estereotipos de género que se colocan por el simple hecho de que ella es mujer. Estas deducciones absurdas, insultantes, que vuelven a justificar la violencia,
que nunca investigaron el trabajo periodístico que estaba haciendo Regina. Y no hubo jamás de la Procuraduría, y mucho menos del entonces gobernador Duarte, realmente una decisión de hacer justicia. Tú no puedes hacer justicia, no puedes investigar, no puedes documentar si lo que te está permeando permanentemente es el prejuicio. En la medida que no se esclarecen los crímenes, que no se esclarecen las agresiones, que no se esclarecen las amenazas, es un caldo de cultivo para que se sigan propiciando. Y en el fondo, lo que está aconteciendo es que se está lesionando uno de los pilares de la democracia. La violencia contra la libertad de expresión en México tiene que ver con varios factores, pero el más importante tiene que ver con la impunidad y la corrupción. Pues es un sistema en el que estamos viviendo, en el que estamos conviviendo. Los niveles también del gobierno federal de corrupción, de impunidad son muy preocupantes, ¿no? Las instituciones del Estado mexicano no están acostumbradas a rendir cuentas. Cuando te pones a ver que se da una cancelación de derechos en cadena, entonces se generan zonas de silencio, como muchas que hay en el país. Entonces es ahí donde tenemos que darnos cuenta que tiene que ver con todos nosotros, que tiene que ver con nuestros derechos como ciudadanos, que tiene que ver con la calidad de la democracia que estamos teniendo a partir de esta violencia contra la prensa. Y la quiebra del Estado en algunos lugares del país tiene que ver con eso, con la impunidad frente a la violencia, frente al crimen organizado, frente al narcotráfico y, por supuesto, frente a la corrupción, que esa es un poco la lacra, ¿no? La carcoma que está destruyendo el Estado. Pues estamos siendo muy incómodos y estamos siendo incómodos ante un poder que no está acostumbrado a este nivel de supervisión que la sociedad realiza a través de los periodistas, un poder que al no ejercer sus responsabilidades cuando está a cargo de las instituciones del Estado, está favoreciendo una impunidad que crece, que se hace obvia, que pueden tomar la vida de un periodista o amenazarlo, o golpearlo o desaparecerlo sin que ocurra nada. O sea que matar periodistas sale gratis. La impunidad es el motor de la violencia. Si matar, asesinar, silenciar, torturar es gratis, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué dejar que examinen, que cuenten, que relaten, que investiguen lo que has hecho si puedes matar y no te va a pasar nada? Finalmente la violencia contra los periodistas sigue siendo del Estado, no del crimen organizado. El año pasado, en 2016, hubo 426 casos de hostigamiento, acoso, amenazas y asesinato. El 53% provienen de funcionarios públicos, solo el 17% viene del crimen organizado. Entonces esta idea, digamos, de que los periodistas mueren porque dijeron algo de un narco y el narco fue y los mató, no es tan real. Sucede en lugares como Tamaulipas, por ejemplo. Los estados que más incidencia tienen de amenazas a periodistas y de hostigamiento y de asesinato son los estados que tuvieron elecciones. Es Puebla, es Chihuahua, es Veracruz, es Guerrero, es Oaxaca. Que reconocer que desde hace 7 años, Artículo 19 ha dicho que el mayor agresor contra la prensa es el Estado y que el Estado ha sido incapaz de responder a una crisis real
que existe en el que vemos que las agresiones van subiendo y que no, a pesar de las instituciones, eso no ha impactado en la disminución de las agresiones. Es una corrupción profunda, impune. No es que no se sepa, no es que no se haya demostrado, no es que no haya pruebas, no es que no haya investigaciones, todo eso está hecho. Y sin embargo no ocurre nada, sin embargo no se para. Yo creo que es el gran problema en México, la impunidad, la connivencia del Estado en buena parte de las situaciones violentas que ocurren y que eso no pase factura. Bueno, esta situación de violencia es sistemático, ¿no? Y toda esta ola o bola de nieve en la que se convirtió la corrupción y la impunidad, pues ha dejado en la indefensión a la ciudadanía, ¿no? Entonces ha permitido operar a los poderes fácticos, incluido el crimen organizado, y pues ha generado una serie de víctimas, ¿no? O sea, sin más que una mirada y una voz, que no recuerdan haber salido de ojos y labios. ¿Qué son labios? ¿Qué son miradas que son labios? Y mi voz ya no es mía, dentro del agua que no moja, dentro del aire de vidrio, dentro del fuego lívido que corta como el grito. Uno se quiere creer que tiene algunos blindajes. Pensábamos que un blindaje era estar en la Ciudad de México. El asesinato de Rubén Espinosa y de Nadia Vera demostró que no funcionaba así. Se pensaba que trabajar para medios nacionales era otro blindaje. Y el asesinato de Regina Martínez primero y luego el de Miroslava Bridge demostró que no era así. Javier Valdés no solamente era una persona muy respetada entre los periodistas, sino que había recibido varios reconocimientos internacionales, varios premios por su trabajo, que eso era como un blindaje que impediría que fueran sobre él. Y tampoco fue. La violencia contra la prensa, la violencia física contra la prensa, es una forma de violencia contra la libertad de expresión, pero no es la única. Es la forma más cínica, más desinhibida, más dolorosa. Pero vemos cómo cada vez proliferan leyes que tratan de inhibir los flujos de información. Para que tomemos decisiones, para ejercer nuestra autodeterminación como seres humanos, ¿sí? Un derecho fundamental es ese, el derecho a la información. Se tiene que entender que el fotógrafo, el camarógrafo, el periodista, pues lo que está haciendo es un trabajo social. El periodista tiene derecho a conocer, a buscar y a recibir información. El periodismo te da esta oportunidad de dar poder y voz a los que no la tienen, ¿no? O a los que difícilmente acceden a espacios donde sean escuchados. El periodismo tiene una función social, que no es solamente un trabajo al que te dedicas. O sea, cuando el periodista te informa, yo me informo a través de lo que el periodista me dice y de alguna manera le voy a creer. Entonces tú tienes una responsabilidad ahí. El control de la información se vuelve algo tan importante para garantizar la permanencia en el poder, que la libertad de expresión y la libertad de información se vuelven los peores enemigos de cualquier político. Estos dos derechos juegan un papel muy relevante por eso en las democracias y por eso es que son prevalentes sobre muchos otros derechos. Tenemos una enorme responsabilidad, no solamente porque estamos informando a la gente, al público, sino porque es a partir de nuestros reportes que después los historiadores van a establecer qué es lo que ocurrió. En la medida en que seamos pues, más precisos, más responsables, más rigurosos, podremos aportar esta materia prima indispensable para que la gente en el futuro pueda entender
qué es lo que estamos viviendo ahora. El ejercicio de la prensa en un país es un medidor de cómo funciona una democracia. En México no puede estar funcionando bien, claramente. Y en el juego angustioso de un espejo frente a otro, cae mi voz. La violencia económica tiene que ver mucho con que en México el sistema económico de los medios se nutre por el dinero público. Muchos medios en México dependen hasta en un 80% del dinero público. La falta de regulación de publicidad oficial coloca al reportero en medio, ¿no? Porque estás a expensas de lo que decía tu medio y de lo que ordene el gobierno a tu medio, ¿no? Se genera una relación muy perversa entre los medios de comunicación y el gobierno, que hace que al final se afecte la línea editorial de los medios y que la sociedad reciba lo que el gobierno quiere que salga. Entonces ahí es donde ves la franja, digamos, de lo que es la opinión pública independiente en el país, y entonces tienes esta compra de los demás medios vía publicidad, vía lo que se llama el chayote, es decir, el soborno, y por otro lado, si no aceptas eso, si no aceptas el pago, pues viene la amenaza, viene el intento de secuestro o el asesinato. Yo creo que la labor periodística está, además de una situación de alto riesgo, en un alto estado de indefensión. No vemos que los gobiernos actúen preventivamente, tampoco vemos que los medios de comunicación asuman la responsabilidad que deben de asumir, porque están trabajando por una noticia y esa noticia va a un medio de comunicación. Ya es de sobra conocido las condiciones laborales que tienen los periodistas, sobre todo en los estados en este país. Tienen sueldos que son muy bajos, tienen condiciones laborales que también los ponen en riesgo. A veces en los estados los periodistas ni siquiera pueden vivir solamente de eso, siempre se dedican al periodismo y tienen un negocito o tienen otro oficio para completar y además buscan ser corresponsales de una agencia internacional y por todos lados jalan, porque el periodismo aparte es ingrato en ese sentido. Tienen una gran vocación, es decir, se dedican al periodismo porque les apasiona, ¿no? Porque solamente si te apasiona, solamente con vocación, solamente pensando que es un trabajo que vale la pena hacer porque es relevante, lo haces a pesar del riesgo, a pesar de las circunstancias laborales, a pesar de que sí, en algunos casos, cuando ves lo que le pasa a tu compañera asesinada, sabes que tu vida también puede estar en riesgo, pero a pesar de eso te quieres seguir dedicando a eso porque te gusta, ¿no? Porque te parece importante. O sea, sí tenemos que buscar una reforma de los medios para que los medios vivan menos de la publicidad, menos de los entes públicos y privados y más de sus lectores. Entonces eso significa desarrollar a los medios, pero también desarrollar una cultura de lectores, de espectadores, de público que tengan una influencia en los medios para que tengamos una corresponsabilidad en el desarrollo del periodismo. La crisis que vivimos, que empezó siendo una crisis financiera, luego se transformó en una crisis económica, para luego realmente ser una crisis política y social profunda, tiene mucho que ver con la crisis de los medios de comunicación y la crisis de la prensa. Hay una destrucción sistemática de la prensa para que sea posible este neoliberalismo voraz, esta apelación constante al miedo, la justificación de la violencia, del control de las personas, del cierre de fronteras. Antes has tenido que destruir los mecanismos de seguridad para que eso sea un discurso aceptable. La violencia contra los periodistas es reflejo, digamos, hay una disputa por la verdad en el país, ¿no? ¿Por qué esconden en Ayotzinapa los videos de las calles, ¿no? Desde el primer día desaparecen. Bueno, porque la disputa es por la verdad. Y entonces, esta disputa a veces es muy... se torna, digamos, violenta, ¿no? Y entonces la decisión es exterminar a una parte.
Pues ahora nos enfrentamos, por un lado, a la precarización de la profesión económica y de seguridad y legal, y luego, por otro lado, nos enfrentamos a todo lo que significan las tecnologías de la información, que tienen una cara muy positiva porque abren muchas brechas en el discurso dominante, y por otro lado tiene una cara muy negativa, que es la que todo relato es posible. El Internet, Twitter, santuario al cual nos fuimos muchas, se ha vuelto ahí un lugar común para los ataques, las amenazas, el hostigamiento. Un sitio en el cual los contenidos son falsificados y los portales son atacados y las periodistas son difamadas. Lo de las redes está muy complicado, ¿no? Está complicadísimo y se está poniendo muy peligroso. En un principio se había visto que todo esto de Twitter y Facebook y otras redes es como un mecanismo de democratización, ¿no?, de la información, para que todos podíamos acceder. Pero los poderes han aprendido a manipularlas, y la gente, por falta de cultura, por ignorancia y a veces también por irresponsabilidad, la gente está haciéndoles el trabajo. Entonces los periodistas tenemos que enseñarles a los usuarios cómo detectar cuando una información es verdadera y cuando es falsa o está incompleta o es parcialmente falsa. Y mi voz que madura, y mi voz que madura, y mi voz que madura, y mi voz quema dura. El hecho de que la mayoría de las agresiones sean cometidas por el Estado hace de alguna manera que el periodista dé por sentado que el Estado no se investiga a sí mismo, y que el hecho de participar en una investigación hace que sea totalmente una pérdida de tiempo. Y tampoco están tan equivocados, tenemos desde la creación de la Fiscalía 3 sentencias y contra autores materiales. El mejor antídoto es esclarecer los crímenes, que se conozcan qué sucedió, que se finquen las responsabilidades penales, que los responsables estén en la cárcel. Cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de impunidad, cuando decimos hay tal impunidad, para combatirla necesitamos verdad, justicia y reparación. Este es un país que está viviendo un colapso de su sistema de justicia, y por eso hay que denunciarlo formalmente para que ese mismo Estado se reinvente, se recomponga a punta de exigencias. Hay que acabar con la impunidad, no con las leyes, sino con una responsabilidad real. Tiene que haber justicia y tiene que haber castigo. Y si tú ves que el gobernador de no sé dónde, por decir algo, o el presidente o el vicepresidente está en prisión, eso, acabas con un centro de corrupción, pero simbólicamente es muy importante. La fila de exigencias de casos para el Estado mexicano es bastante larga. Bueno, eso no significa que no hay que formarse y que no se tenga que exigir precisamente el tratamiento de primer orden a todas estas denuncias formales e informales de la sociedad mexicana. Bueno, hay realidades que no podemos obviar, ¿no? Tamaulipas, por ejemplo, o el norte de Veracruz, o zonas de Sinaloa. Es muy grave porque pareciera que se está secuestrando la sociedad misma en términos de seguridad. Hay muchos sitios en donde ya es cotidiano recibir las indicaciones de los jefes de prensa que tienen los narcotraficantes o los cárteles, de una forma parecida
a cómo actúan los jefes de prensa del gobierno. Y digo no solamente parecidos porque también son jefes de prensa, sino porque son igualmente violentos al momento de exigirles cosas a los periodistas, ¿no? No existe ni siquiera la condición para decir lo que piensan. Existen códigos de conducta ya dentro de los medios muy insertados. Y un periodista decía, la sociedad nos reclama porque no estamos diciendo lo que tenemos que decir, pero estamos entre la espada y la pared. Se está perdiendo la historia del Estado. Espiando periodistas, amenazando periodistas, expulsando periodistas de los medios de comunicación, censurándolos, utilizando los recursos del Estado en contra de los periodistas. La verdad no se mata de ninguna manera, está ahí, y nuestra función, que no vamos a dejar de cumplir, es ir a buscarlo. Claro, esa es nuestra mayor tarea, descifrar como periodistas y como sociedad, o sea, en ambos lados, ¿no?, de la cancha. Desvelar qué es verdad y qué es mentira, algo que parecía fácil hace años, ahora es lo complicado, qué es verdad y qué es mentira. Creo que hay una sensación de incomodidad porque a pesar de que los medios de comunicación, sobre todo en el presente gobierno, están cada vez más cooptados, la televisión y las radios, especialmente después de la expulsión de Carmen Aristegui y su equipo. Por el otro lado, cada vez estamos haciendo más periodismo, cada vez hay más periodistas trabajando, haciendo investigación, precisamente por la cerrazón de estos medios más importantes, los periodistas estamos forzados, obligados a buscar otras formas, ¿no? El caso de Tlatlaya, el caso de Apatzingán, no se hubiera conocido si no hubiera sido por el trabajo periodístico. Las empresas fantasmas de Duarte, todo lo que detonó el proceso de justicia contra Duarte, no se hubiera iniciado si no hubiera sido por una investigación periodística. Sí cambia algo, o sea, ahorita yo creo que gracias a la prensa se habla de desaparición forzada. Gracias a la prensa, a la cobertura que le dan a las organizaciones, se habla de desplazamiento, se habla de tortura, se habla de corrupción. Gracias a los trabajos periodísticos se habla de las redes criminales y corruptas de los Duartes, ¿no? O de Borges o de Padres, no sé. Como el hielo de vidrio, como el grito de hielo. Aquí en el caracol de la oreja, el latido de un mar en el que no sé nada, en el que no sé nada. Yo no sé cómo vamos a salir de esta crisis, pero probablemente vayamos a algo que no conocemos. La sociedad tiene que involucrarse en cómo hacemos el periodismo. Ya, basta. Tantas veces hemos dicho basta ya, que ahora sí tiene que ser basta ya, y por eso estamos organizándonos de una forma que no habíamos hecho antes. Hay que luchar por la verdad, es decir, la verdad sigue existiendo. Porque he dejado pies y brazos en la orilla, siento caer fuera de mí la red de mis nervios. Que haya la posibilidad de que se defiendan en un mismo terreno, más o menos parejo, las verdades, y que pueda haber una disputa finalmente por algo que a mí me parece más importante que lo instantáneo, que es la memoria, ¿no? Mas huye todo como el pez que se da cuenta, hasta siento en el pulso de mis sienes. Muda telegrafía a la que nadie responde, porque el sueño y la muerte nada tienen ya que decirse.